Muy buenas noches, estimados participantes del curso de Física 2. Una calurosa y cordial bienvenida a esta primera reunión del año. Debería ser la segunda, pero la primera reunión lamentablemente no se pudo por problemas con la plataforma de Teams. Bien, eh, vamos a dar inicio a, tal como lo tenemos aquí, unas nociones básicas de corriente alterna. Como no tenemos participantes, no podemos conocer si hay un compartir y el audio, pero bueno, por ahí vamos, adelante. Las nociones básicas con el conocimiento previo que ya tuvimos acerca de la ley de Faraday, que está aquí en este mismo archivo, ¿ok? Ya revisada y evaluada en el acto anterior. O sea, la ley de Faraday simplemente para repasar un poco, para tener una idea, tenemos que manejar el concepto de flujo, es un concepto, digamos, matemático que ya parte del flujo eléctrico de campo. Ahora vamos a hablar de flujo de campo magnético. ¿Okay? Entonces, ya tenemos cierta claridad en el término de lo que es flujo. Es como decir, contar el número de líneas de campo o contar el número de líneas de campo magnético por una sección de área, por unidad de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces eso sería el flujo. Pero la fortaleza, digamos, de lo que vamos a conocer como ley de Faraday es que si ese flujo, si ese flujo varía en el tiempo, está cambiando en el tiempo. Eh, lo notable de esto es que se induce una fuerza electromotriz, ¿eh? Se induce una fuerza electromotriz en la zona donde se está variando el flujo, en el circuito, etcétera, ¿no? Este, digamos, es la base de todo lo que tiene que ver con máquinas eléctricas, para hablar en términos más técnicos, como futuros ingenieros ustedes, y que es cómo podemos dar una explicación a grosso modo de lo que es la corriente alterna, que es el contenido que nos interesa en este corte. Bueno, entonces aquí tenemos en forma diferencial, que esta es una forma de escribir, o sea, la derivada del flujo. Si existe una variación del flujo, por muy pequeña que sea, voy a tener una fuerza electromotriz inducida, etcétera. Este signo menos va a depender, digamos, eso es lo que conoce como ley de Lenz, va a depender del sentido de la corriente. Aquí tenemos una forma, un esquema, que está en el texto, un esquema eh, eh, de movimiento de traslación de una barra en un campo magnético, pero igual el principio es el mismo. Yo tengo que, al mover la barra, yo voy a barrer, por decirlo, voy a cambiar el flujo, y ya eso implica una corriente a través de esto, y que se conecta una resistencia para saber el paso de la corriente, y hay una corriente por acá. Sin fuentes, como ya vimos en una de las reuniones del acto pasado, sin fuente, simplemente moviendo, existiendo un movimiento relativo. Bueno, ese es el principio rápidamente de lo que nosotros vamos aquí está el cálculo, que no vamos a entrar en ese detalle ahora, ¿sí? Porque ya lo hicimos la vez pasada, pero es el principio básico de la corriente alterna. Aquí, digamos, en este esquema, ¿sí? En este esquema vemos de una forma muy sencilla cómo se genera un voltaje. Entonces, es el equivalente a aquel imán que yo tenía moviéndolo dentro de la espira, pero tenía un movimiento de traslación, y yo podía observar que el voltímetro me variaba de un lado a otro. Aquí no es un movimiento de traslación, que es lo innovador de todo el asunto, que yo voy a tener una espira o muchas espiras, pero que no
se mueven rotacionalmente, es decir, tienen una velocidad angular, ¿ok? Tienen una velocidad angular, cortan las líneas de campo magnético y eso se traduce en una variación del flujo que va a hacer que circule una corriente, por ende un voltaje, pero que va a cambiar en el tiempo, dependiendo de la rotación de la espira. ¿Okay? Voy a tener valores positivos y valores negativos. Bueno, a grosso modo, pues sin entrar en un detalle muy específico de esto, ¿no? Las características, por ejemplo, de ese voltaje que va a aparecer acá, ¿ven? De ese voltaje que va a aparecer acá, eh, ya lo vamos a ver, pero primero vamos a representar, a definir algunos términos, ¿no? Que es la frecuencia, que ya ustedes posiblemente conocen ese concepto desde el punto de vista mecánico, ¿no? De movimiento circular, etcétera. Entonces, en la frecuencia, en una generación, digamos, de una función que sea armónica, que dependa del tiempo, como la función seno o la función coseno. Entonces, las frecuencias son el número de ciclos por unidad de tiempo. Tantos ciclos o tantas vueltas, que en el caso de la espira, tantas vueltas da por unidad de tiempo lo que uno llama frecuencia. Eso se expresa 1 sobre segundo, o sea, segundo a la menos 1, y eso se le dio el nombre de Hertz. ¿Okay? Tiene sus razones históricas, no vamos a entrar en detalle en eso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este gráfico, tres señales eléctricas, mecánicas, o sea, vibraciones mecánicas, cualquier vibración, vamos a usar ese término por ahora desde el punto de vista mecánico, que me genere este espectro. Aquí tengo, es como decir una vueltica, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto representa para que puedan distinguir la frecuencia. Esto es 1 Hz, ¿okay? Que es una frecuencia bastante baja. Después tengo los dos piquitos, ¿okay? Los dos piquitos, eso implica 2 Hz. Después tengo 4 piquitos, o sea, 1, 2, 3, 4 piquitos, tengo 4 Hz, ¿ok? Es decir, en la medida que el número de máximo o mínimo van aumentando por unidad de tiempo, la frecuencia es mayor. La frecuencia es mayor. La frecuencia que nos llega a nosotros por la línea de los interruptores, ¿ven? Que tenemos conectado a la computadora, etcétera, es 60 Hz. Después lo vamos a detallar con cuidado. ¿Ven? La frecuencia con que nosotros recibimos una llamada con el celular, que lo vamos a ver posteriormente como ondas electromagnéticas, es el orden de los gigahertz. ¿Okay? O sea, yo tengo los hertz, yo tengo múltiplos, ¿okay? Tengo kilohertz por 1000, tengo megahertz, ¿okay? Gigahertz, ¿eh? Entonces, el giga ya conocemos, ¿sí? O sea, son frecuencias altas. Entonces, en radiocomunicaciones se utilizan frecuencias altas. ¿Eh? En un horno de microondas, la frecuencia de la radiación no es tan elevada. ¿Sí? Entonces, otra propiedad fundamental es el periodo, que sería el tiempo que tarda en dar un ciclo o el equivalente al inverso de la frecuencia. Ese periodo sí se expresa en segundos, ¿okay? En unidad básica. Entonces aquí tenemos una onda o una señal, como ustedes quieran, de voltaje o de corriente, por eso que aquí en este de voltaje o de corriente, generado por esa espira que vimos aquí, ¿okay? Por esa espirita que está rotando acá, ¿okay? Me va a generar un voltaje de este tipo, ¿okay? Entonces, aquí vemos las propiedades que hemos comentado ahorita. O sea, tengo la distancia que hay entre los picos, por decirlo así, ¿okay? O las crestas, como lo llaman en el curso de bachillerato, etcétera, es lo que uno llama longitud de onda. El tiempo que tarda es lo que uno llama periodo. ¿Sí?
bueno, no solamente de pico, yo puedo hablar, por ejemplo, en este caso, donde se anula, porque fíjense que el voltaje va creciendo progresivamente en la rotación de la primera cuarta vuelta en el movimiento circular que hace la espira. 90 grados, alcanza un pico máximo, comienza a decrecer. ¿Por qué comienza a decrecer? Porque la corriente va a cambiar de sentido, ¿okay? En el circuito, se anula momentáneamente, se anula porque es 180 grados, que es equivalente a los 0 grados. La corriente sigue cambiando de signo cuando llega a 270, o sea, las 3/4 del ciclo, o sea, los 270, se anula otra vez, que es equivalente a 180 y a 0, y vamos a la cuarta, por decirlo, el cuarto cuadrante, pues, para decírselo en términos que ustedes comprendan cartesianamente hablando, y tengo otro pico, y si se repite, o sea, si sigue la rotación de esa espira, esto es una señal que se va a repetir indefinidamente, entonces que va a tener un determinado periodo, ¿ok? Eh, claro, esta es una señal muy pura, muy limpiecita, no tiene ruido, etcétera, ¿no? Todo realmente no es así como lo que estamos viendo ahorita. Entonces vamos a comenzar como el análisis con los circuitos. Voy a pasar un momentico el libro. Creo que hay una persona, no, hay una persona en la sala, y les voy a pedir por favor que me indiquen el audio y si están viendo la presentación de la pantalla, por favor. Sí se ve. Ok, perfecto. Visible. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a pasar un momentico, voy a cambiar al texto, porque el texto hay que usarlo. Se hizo un resumen de lo que está en el libro, ¿no? Más o menos muy similar, ¿no? Pero es importante que ustedes revisen el texto. Ese es el capítulo 33 del libro. Entonces, aquí hay una foto, ¿ves? Aquí hay una foto en una planta generadora de energía eléctrica, ¿ok? Que bueno, en Venezuela pues hay en distintos sitios plantas generadoras, ¿no? La planta termoeléctrica generadora más grande que hay es la de Planta Centro en el estado Carabobo, que bueno, ahorita casi ni funciona. En el estado Nueva Esparta hay dos planticas de estas. Bueno, y así, en distintos estados, en el occidente, en Falcón también hay otras plantas. Bueno, entonces estas plantas, ahí se genera un voltaje de esas espiras, ¿ve? Que son unas inmensas bobinas, ¿okay? Que se mueven, en el caso termoeléctrico, por vapor de agua que mueve, y al moverla en ese campo magnético varía el flujo, que es el contexto que he explicado, y obtengo un voltaje elevado, ¿eh? No infinito, pero voltaje elevado. Entonces, este conjunto de transformadores, estos son transformadores de potencia, el papel que hacen es elevar más aún el voltaje para la transmisión de esa energía que nos llega después posteriormente a nuestras casas. ¿Okay? Entonces, esto se hace porque es mucho más fácil manejarlo con los transformadores porque trabajan en corriente alterna, que es cosa que no se puede hacer en corriente directa. Entonces, fíjense, ya una primera ventaja que tiene el conocer la corriente alterna ustedes como ingenieros. Bueno, el cálculo, vamos a hacer ahorita los recitores. Les traje el libro para que lo vayan leyendo esta noche, mañana, van revisando, van extrayendo las informaciones junto con el documento que ya todos ustedes tienen. Entonces, veamos, vamos al documento. Tengo una resistencia que está conectado a una fuente de voltaje, que ya sabemos que la señal de voltaje puede ser seno o coseno.
Si no conocen, si por X motivo no saben lo que es el seno, cómo se grafica eso, pues ustedes tienen todo el deber de buscar eso, información y ver cómo es la gráfica de la función seno, la función coseno, la correlación que existe entre ellas. eh, Hay una diferencia de 90 grados, por eso que son funciones complementarias. Y aquí vamos a observar que la corriente a través de un elemento resistivo, vamos a llamar puro, ahorita lo claro, ¿eh? La corriente a través de un elemento resistivo sería por la ley de Ohm, que ya nosotros no lo detallamos en la parte del circuito, porque ustedes van a ver circuito eléctrico posteriormente. Entonces, eh, para poder llegar a culminar todo esto, como lo voy a hacer con este curso, que inclusive vamos a ver ondas electromagnéticas, es decir, dado el 100% del contenido programático, que difícilmente lo hacen acá en el instituto. El voltaje, que lo tengo acá, lo divido entre la resistencia y tengo esto, V sub 0, o sea, el voltaje, este V sub 0, vamos a explicar luego qué es la amplitud de la onda que vimos ahorita. Esto, esta altura es lo que uno llama amplitud. Eh, y esa amplitud, que es un voltaje entre una resistencia y una corriente. Entonces, la corriente en el circuito tiene la misma característica del voltaje. Coseno omega, coseno omega. ¿Ok? Eso se traduce en lo siguiente. Aquí está. ¿En qué se traduce eso? Que el voltaje y la corriente están en fase. Se dice, introducimos este término nuevo de fase. Dirán, bueno, ¿y eso es fase? O sea, es verlo así como que arranca la carrera y hay dos corredores que van iguales, ¿ok? Están marcando el paso igual, ¿ok? Entonces, el voltaje toma valores máximos iguales que la corriente. ¿Mm? Lo dibujamos uno más alto que el otro, o sea, con distintas amplitudes para poder distinguir. ¿Ah? Porque si yo lo coloco con la misma amplitud, no sabemos quién es el voltaje, quién es la corriente, porque van a coincidir. Entonces, esto en el argot de los circuitos eléctricos se llama que están en fase. Es decir, los dos arrancan iguales. No es que uno arrancó primero y otro arrancó después. Los dos arrancan iguales. Se anulan en los mismos puntos, o sea, en pi, 2pi, etcétera. ¿Ok? Entonces, en un circuito resistivo, solamente la corriente y el voltaje están en fase. Ponemos ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Una cocina eléctrica, un calentador eléctrico, los elementos para secarse el pelo, los distintos elementos que hay ahora, que planchan, etcétera. Todo lo que tenga una resistencia eléctrica y se conecta a la red comercial, voltaje y fase están, voltaje y corriente están en fase. ¿Okay? Eso tiene una connotación muy importante en términos de potencia que lo vamos a ver luego. ¿Okay? ¿Por qué hablamos de resistencia pura? Vamos a hablar de resistencia pura porque la resistencia de esos conductores, de los equipos, de los aparatos que hemos mencionado, despreciamos los efectos inductivos, ¿ves? Porque cuando pasa corriente alterna, se inducen corrientes también, se autoinducen voltajes, entonces hay unos efectos inductivos que nosotros los vamos a despreciar por ahora. Esa es la razón por la cual nosotros hablamos puro, utilizamos la palabra puro. Y los efectos capacitivos también, ¿ok? Los efectos capacitivos que ya los estudiamos en una oportunidad. Entonces, el circuito como tal lo vamos a ver acá. ¿Okay? Aquí tengo la resistencia, que esto puede ser la cocinilla eléctrica, la resistencia del calentador, etcétera. Están conectados a la fuente, a la línea. Este representa la línea comercial que ustedes reciben en su casa. Y si nosotros lo pudiéramos ver en un osciloscopio, vendríamos esta forma. Vamos a ver si podemos hacer algunos laboratorios virtuales. Yo le he hecho algunos. Ahorita le coloqué un laboratorio virtual sobre cargas eléctricas, no sé si lo han visto, creo que no lo han visto, sino dos nada más, porque se le llevó la métrica teníamos que haberlo colocado, haberlo hecho al principio, ¿no? Pero no logré conseguir el laboratorio virtual, sino hasta hace poco, y lo pueden ver.
para que vean cómo es el asunto electrostático y de los campos y esas cosas. Es bastante interesante el simulador. Entonces, la velocidad angular sería 2pi por f, donde esta f es la que definimos antes como el número, el tiempo que tarda por ciclo, perdón, el número de ciclo por unidad de tiempo. Si yo lo multiplico por 2pi, yo tengo la velocidad angular. O sea, acuérdense que 2pi es la vuelta completa, pues el ciclo. ¿Okay? Bueno, ahora vamos con los circuitos inductivos. En el texto del curso está más o menos parecido, menos esto que yo voy a explicar ahorita acá. Un circuito inductivo es una bobina, un alambre enrollado, pues. O sea, un arrollamiento de un alambre de cobre, por decirlo en la práctica. ¿Okay? Si le hacemos pasar una corriente, la premisa fundamental es que toda corriente eléctrica genera un campo magnético. Ya lo dijimos cuando estudiamos ley de Ampère y todos estos fundamentos físicos con las leyes que hemos estudiado hasta ahora. ¿Okay? Y el flujo, como hay un campo magnético, hay un flujo. Hay un flujo. Entonces, ese flujo va a depender, o sea, va a ser proporcional a la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si no hay corriente, no hay flujo o no hay campo magnético. Si hay corriente y la corriente varía en el tiempo, como lo estamos viendo ahora, el flujo también va a variar en el tiempo. Entonces, esta expresión matemática que la estamos escribiendo como flujo directamente proporcional a la corriente, lo podemos convertir en una igualdad de esta forma. Esta expresión la voy a dividir ambos miembros entre el tiempo, porque la corriente está variando en el tiempo. Entonces el flujo también va a variar en el tiempo. Entonces, si yo divido entre el tiempo, delta t, y divido en el lado derecho, y convierto la proporcionalidad en una igualdad, donde introduzco una constante que vamos a llamarla L, que es una propiedad física también del material, de las características inductivas. Ese sería el capítulo 32 del texto. Le pueden echar una lecturita ahí. Eso es lo que se llama inductancia. ¿Sí? La inductancia del sistema, en el caso de la bobina. Pues. La bobina tiene una resistencia y tiene una inductancia. ¿Sí? O cualquier elemento conductor tiene una resistencia y tiene una inductancia. De ahí, repito, trae la palabra puro. Cuando yo hablo de resistencia pura, ¿ve? Estoy despreciando los efectos inductivos, o sea, no estoy tomando en cuenta lo que estoy hablando ahorita, ¿ve? Pero en la práctica, un elemento conductor tiene resistencia, tiene algunos efectos inductivos, sí pasa una corriente que varía en el tiempo, sí, solo sí, porque si no hay variación de flujo no ocurre nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Que esto por definición es la ley de Faraday, o sea, esto es el voltaje inducido. Entonces, ¿dónde hemos llegado? Que la bobina se induce un voltaje que es proporcional a cómo varía la corriente en el tiempo y proporcional a esta propiedad que hemos comentado ahorita como inductancia. ¿Okay? Si no varía la corriente en el tiempo, pues no pasa nada. No hay voltaje inducido. Así de sencillo. Acuérdense del fundamento de Faraday. O sea, necesito que varíe el flujo. ¿Sí? Y el flujo lo puedo variar de varias formas. ¿Sí? Y una de las formas es que me varía la corriente. Entonces, si yo varío, si aquí tengo, esto es lo que simplemente me dice que la tensión en la bobina es proporcional, es directamente proporcional a cómo varía o la tasa de variación de la corriente, que es la forma de indicar la derivada. ¿Okay? Bueno, aquí tengo yo la bobinita, aquí tengo la tensión, y este es un diagrama quizás nuevo para ustedes, que son como vectores, que ya lo vamos a explicar. Fíjense que uno en el azul es el voltaje y el rojo está en la corriente, pero lo vamos a entender después de que hagamos este pequeño cálculo. Entonces, la corriente en el circuito, o sea, aquí ven, esto, en esta imagen, esto no es B, sino I. Yo no corregí esto es I, que es esto que está aquí, de la I. ¿Okay?
Entonces, si la corriente es de la forma seno, ¿ok? Yo lo voy a sustituir para conocer el voltaje que se induce en la bobina por L, la derivada de I de T. Simplemente lo que hago es derivar el seno, porque esto es lo que me dice acá. Yo derivo el seno y la derivada del coseno por su derivada interna, etcétera, ¿no? Cosa que ya ustedes esto lo conocen. Entonces, aquí tenemos que el voltaje sería de esta forma. Cosa, la corriente de la manera seno y el voltaje de la forma coseno. Hay manera de vincularlo los dos usando algunas identidades trigonométricas que se estudian en bachillerato, que lamentablemente ahora como no hay bachillerato, no hay, o sea, aquí la gente tiene muchos años que no ve trigonometría, no sabe lo que es trigonometría, bueno, no sé ustedes, no sé cuál es el nivel que tienen, pero eso lo buscan, sí, sí, uno lo busca y se acabó. O sea, hay una relación entre coseno y seno y la diferencia es 90 grados, como lo dije hace rato. El coseno yo lo puedo escribir como seno omega t más 90 grados. ¿Okay? O sea, se dice que son complementarios el seno y el coseno. Se diferencian en 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo? El voltaje de la forma coseno que se puede escribir como seno omega t más 90, de la misma manera que la corriente. ¿Qué concluyo? ¿Qué concluyo? Que el voltaje eh, varía de la misma manera, con unos términos que yo tengo por acá, pero que tiene un adelanto de fase de 90 grados con respecto a la corriente. Es decir, el voltaje salió primero, hablando coloquialmente, que la corriente. Tiene 90 grados de adelanto. ¿Eh? Y eso se visualiza, ya lo vamos a ver aquí. ¿Okay? Esta es la línea punteada de la corriente, del cero, ¿no? Pero el voltaje ya salió antes, o sea, con 90 grados. Entonces ya no podemos decir que el voltaje y la corriente están en fase en un circuito inductivo, en un circuito inductivo puro, porque estamos despreciando ahora la resistencia de la bobina. ¿Okay? Entonces, vemos esta característica, ¿no? Vemos esta característica que está acá. Estas son cosas importantes en la teoría de circuitos en corriente alterna, que son fundamentales, son vitales, hay que distinguir. Y ustedes como futuro ingeniero posteriormente hay que comprenderlo progresivamente. Yo estoy haciendo esto, posiblemente lo van a hacer en el curso de circuito, ya tienen una base, ¿ven? En el curso de circuito, en el programa oficial no está nada de estas cosas. Entonces, pero, bueno, comúnmente yo soy el que doy el curso de circuito, pero bueno, puede haber otro profesor también. Pero yo doy corriente alterna también, que es muy importante que un ingeniero del Politécnico sale graduado de ingeniero y no conoce lo que es la corriente alterna. Eso, o sea, eso es como, bueno, no conoce porque ahorita todo el mundo puede buscar la información por donde sea. Pero bueno, es importante que ustedes, porque es lo que ustedes manejan, o sea, es lo que se maneja. Cuando ustedes conectan la computadora, cualquier aparato a la red, lo están conectando con el alterno. ¿Okay? Cuando ustedes van a cargar el condensador, conectan el cargador a la red, lo conectan a la red, que es corriente alterna, pero la cajita esa que ustedes tienen para cargar el celular, convierte la corriente alterna en corriente continua, porque la circuitería del celular trabaja en corriente continua. Bueno, y otros equipos más. Pero bueno, se alimenta con corriente alterna. Bueno, para continuar, el tiempo se nos agota aquí en el Zoom, vamos a definir una unidad muy importante que se llama impedancia. Es equivalente a la resistencia. Se nota con Z. ¿Sí? Entonces, la distinción aquí es que esta es una razón del voltaje en el dominio del tiempo, muy importante, sobre la corriente en el dominio del tiempo. Por supuesto, este voltaje sobre corriente se expresa en ohm, como ya todos sabemos, se expresa en ohm. Lo que pasa es que en corriente alterna le vamos a
a escribir en forma de Z, ¿no? En forma ahora, usando la letra Z, ¿no? Para distinguirla. Hay una igualdad, esto sí no está en el texto está trabajado de otra manera, ¿ok? Eh, en el texto está trabajado de otra forma. Yo voy a usar esto acá. eh, Creo que lo hacen en Matemáticas 4. No sé si habrá algún estudiante que esté viendo Matemáticas 4 o la va a ver. Resulta que esto es una expresión muy útil, que es escribir este lado izquierdo es un número complejo. ¿Cómo sé yo que es un número complejo? Por la J, ¿ven? Cuando ustedes estudiaron bachillerato, a lo mejor vieron números complejos, o en curso de matemáticas, si han visto matemáticas 4 o 3, no sé dónde quedan eso. En matemáticas ponen una I, ¿no? I imaginario, pero en la teoría de circuitos se utiliza la letra J. Entonces, esto es una combinación lineal entre la parte real, porque un número complejo se trabaja en forma rectangular, parte real, parte imaginaria, en el plano complejo. Me dicen si es chino para ustedes o es algo que ya conoce. Doy unos 30 segundos para que me comente a alguien si conocen esta información o no. De los tres que están, aquí está ahorita Sebastián y Eduardo. No, hay dos nada más. Sebastián, ¿tú conoces algo de número complejo? O Eduardo, cualquiera de los dos. Yo sí, pero tengo que repasarlo Bueno, porque ok, pero sí los oídos, claro, bueno. O sí. sea, lo que quiero saber es que chino es sí que uno nunca ha visto esto. Me quedan 10 minutos. Ok. Eh, ¿Qué estamos? No, no, estamos aquí. Me dicen si volvimos otra vez al compartir, ¿no? También al compartir. Sí, Ok. sí. Entonces, fíjense, bueno, total que esto se hace para simplificar un poco el asunto. Si no, lo hacen como está en el texto. Eh, eh, Parte real y la parte imaginaria. La parte real se representa como el coseno y la parte imaginaria como el seno. Yo les voy a colocar, les voy a, en otra, o creo que en una de las presentaciones, no estoy seguro si yo hice una presentación de corriente, de introducción a la corriente alterna la vez pasada, no recuerdo si la hice por Teams. De todas maneras, igual yo lo puedo hacer otra vez. Uno puede representar esto como un vector que está rotando en sentido antihorario. Proyectamos el eje X, la proyección del eje X es el coseno y la proyección del eje Y es el seno. Entonces uno puede utilizar esta, yo puedo escribir una corriente y un voltaje en función de esta notación. O sea, en vez de escribir el voltaje de la bobina, el seno con el 90 grados, yo lo puedo escribir igualito, pero en vez de escribir seno de omega t más 90, voy a escribir E de la parte compleja, ¿no? Entendiéndose que esto representa la parte imaginaria del número complejo. Y uno usa algunas propiedades de la potenciación, ¿no? Esto es algo casi de primaria, pues. La propiedad de la potenciación, aquí tenemos el producto de potencia igual base, se escribe la base y suma los exponentes. Entonces aquí trabajamos en forma opuesta. La suma la convierto en producto para simplificar estos dos. ¿Ves? La corriente de esta forma y el voltaje de esta manera, para yo poder dividir, ¿ves? Y me va a quedar esta expresión, que si yo lo evalúo con 90 grados, coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados vale 1, por eso es que me va a quedar JL omega. ¿Por qué uno utiliza estos artificios matemáticos? Porque si yo voy a hacer la división en el dominio del tiempo, seno-coseno, yo no puedo dividir la función seno entre la función coseno. ¿Ves? Por eso es que uno utiliza estos artificios, pues, pero bueno, no hay ningún problema. No, tampoco es que van a morirse por eso.
Este Z es una impedancia compleja porque es un número complejo que no tiene sentido físico, pero para ello uno calcula la magnitud de ese número complejo, que es esta cuenta que yo hice acá. O sea, la magnitud es la raíz cuadrada del complejo por su conjugado. El conjugado es un complejo del cambiado de signo. Estas operaciones son muy sencillas y llego a obtener omega L. Y la magnitud de la impedancia compleja es lo que uno llama reactancia inductiva. Y eso es lo que usan en el texto. ¿Ves? La reactancia inductiva la denotamos con XL, que XL, y es igual a omega por L. Y si yo sustituyo la frecuencia angular por 2pi por f, la reactancia inductiva sería 2pi f por L. Eso es todo. Eso es todo. O sea, cuando tengamos una bobina, ¿eh? La impedancia de esa bobina o la reactancia inductiva de esa bobina es 2pi f por L. ¿Eh? Entonces, si yo tengo una resistencia y una bobina, la impedancia total sería, si la están conectadas en serie, yo sumo la impedancia de la resistencia, que ya vimos que era R, más la impedancia de la bobina, que sería 2πf por L. Eso elevado al cuadrado, la raíz cuadrada, porque se usa el teorema de Pitágoras. Pues. Bueno, creo que ya eh, vamos a dejarlo hasta acá en la otra clase que va a ser pronto. mm, Vamos con el condensado porque lamentablemente no tenemos tiempo para hacerlo todo. Pero vamos a indicar un poco. Aquí la reactancia depende de la frecuencia, porque 2pi es una constante, la inductancia es una constante, lo que varía es la frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, aumenta la inductancia. ¿Sí? Si aumenta la frecuencia, aumenta la inductancia. ¿Sí? Y aquí vemos, el caso, ¿no? Eh, el, el voltaje tiene un adelanto de 90 grados con respecto a la corriente. ¿Okay? El voltaje tiene un adelanto de 90 grados, fíjense, aquí sí se ve de lo mejor con respecto a la corriente, el voltaje. Y aquí tengo las dos señales. Y por último, creo que me da tiempo de comentarles rapidito un circuito RL, o sea, una resistencia y una bobina conectada a una fuente. La impedancia total usamos el famoso teorema de Pitágoras. eh, la resistencia está en este cateto, ¿okay? En el plano real, o sea, este como también habla del plano complejo, pero esta es la parte real y la reactancia inductiva en el plano complejo. Y por definición, la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Eso es lo que se hace en el libro. La hipotenusa sería r cuadrado más xl cuadrado, sería que la impedancia sería la raíz cuadrada de eso que tenemos acá. Bueno, con esto dejamos el circuito capacitivo para la próxima ocasión. Vamos a dejar de compartir porque ya se nos está acabando el tiempo. Quedan escasamente 3 minutos. Bueno, mire, van a ir trabajando porque la actividad la voy a poner de aquí al fin de semana. La actividad de este corte y se va a cerrar, se le dará el tiempo previsto y se va a cerrar la actividad por la razón de que ya estamos cerrando el semestre y los administradores y toda esta gente hay una presión horrible por entregar las notas, entonces no se puede dar tiempo de que no, bueno, como antes, que bueno, no importa, está abierta, la entrega cuando tú quieras, porque bueno, había tiempo, ahorita ya no, ahorita tienes que respetar la entrega de las notas, o sea, que tomen sus medidas pertinentes, pónganse a leer el texto, revisen el material y cuando se coloque hagan su trabajo y lo entregan para yo ir corrigiendo con debido tiempo y no estar en el apuro de la entrega porque ya estamos finalizando el semestre. Eh, Posiblemente vamos a tener una clase el viernes para culminar con la parte esta y ahorita podemos lo que hemos mencionado, podemos poner una actividad
tiene nada que ver con lo que hemos hecho un poco. Revisen los ejercicios, los ejemplos que están en el texto del libro. ¿Ok? Por ejemplo, hasta ahora no he hecho cálculo porque estoy explicando la teoría. ¿Ok? Porque sin la teoría no podemos hacer nada, pero después haremos unos ejercicios, por supuesto. ¿Ok? Bueno, les agradezco notablemente su presencia del amigo Eduardo y Sebastián. Gracias por estar vamos a grabar. Bueno, se está grabando, pero vamos a despedirnos. Una feliz noche y cualquier duda, pues me escriben por la plataforma. Otra cosa que me queda un minutico, tienen que ingresar a la plataforma porque están sacando los listados, ¿ve? De los estudiantes que no ingresan a la plataforma. ¿Estamos claros? Que tienen tiempo. Hay gente que de diciembre no ingresa a la plataforma y ya mandan los mensajes. Me despido entonces, que tengan una feliz noche y éxito a todos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches.